Vamos a iniciar con esta reunión. El libro de Romanos, capítulo 4, versículo del 18 al 19. Me gustaría, antes de iniciar, poder retomar el versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y quiero que pongamos atención a la parte final. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son, y llama las cosas que no son como si fuesen. Para mí es importante y es muy significativo el poder empezar con esta narrativa, con este punto final, porque a mí, de todo lo que hemos visto el domingo pasado, me brilló a mí esta parte final, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero es impresionante ver cómo el apóstol Pablo dice, el cual da vida a los muertos. Y literalmente cuando nosotros leemos a través de los evangelios el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos en diferentes momentos cómo Él resucitó personas, cómo Él levantó de entre los muertos a personas que ya estaban inertes, que ya no tenían vida, que ya no tenían signos vitales, que ya no respiraban, que su cerebro ya estaba muerto, que su corazón ya no latía, que ya no había circulación, que ya había, e inclusive en algún caso, días de haber muerto, ya estaba en un proceso de corrupción, en un proceso de desintegración, en un proceso en donde las células ya no tenían vida y empezaba un proceso de descomposición, en donde quizás ya los microorganismos ya estaban trabajando en el cuerpo para poderlo desintegrar. Y dice la Escritura que le decían al Señor Jesús en el momento que Él se acercó al sepulcro: no, Señor, porque ya hiede. Ya olía mal. A pesar de los preparativos, ya olía mal Lázaro. Ya apestaba. Ya estaba en un punto de descomposición alterado, en donde aún por costumbre judía, un judío no podía acercarse a un lugar así o a una persona que ya estaba así en ese momento, porque iba a tener que estar inmundo durante unos ciertos tiempos y no podía tocarlo. Sin embargo, vemos que el Señor Jesús se acerca y llama a Lázaro por nombre y lo resucita. A mí me hizo pensar esta parte final en dos cosas: en lo que está en la Escritura a través de la vida de Lázaro, pero en lo que en algún momento yo he vivido cuando voy a predicar a un sepelio. Y hace poco comentábamos aquí esa parte. Y yo pensaba mucho acerca de la eternidad en este momento, de la misericordia de Dios, en pensar cómo Él llama a personas comunes y corrientes, personas que vivimos una vida de pecado, personas que vivimos sumergidos en las formas multiformas de pecado, en borracheras, en vicios, en idolatrías, en fornicaciones,
en borracheras, en adulterios. Vivimos una vida de esa manera desenfrenada en el pecado, y cómo Dios en un momento dado se acerca a nuestras vidas, se acerca al basurero, se acerca al sepulcro, se acerca al lago de lodo donde está el chiquero y en donde hay puercos ensuciándose, comiendo toda clase de porquería, y nos extiende la mano y nos saca de ahí. No sé si tú lo has pensado. No sé si por tu mente has pensado lo que Él ha querido hacer en tu vida, o lo que Dios ya hizo en tu vida y lo has revalorado nuevamente. Pero a mí me puso a pensar mucho esto. Y yo dije, qué maravilloso Dios. Qué hermoso es mi Dios, que a pesar de que en mí ya había una imputabilidad, un castigo, una sentencia de muerte eterna, Él se atrevió a levantar a un vil y asqueroso pecador como yo, como lo hizo con Lázaro de entre los muertos. Pero no solamente me resucitó de los muertos, o los resucitó a algunos de ustedes, o los quiere resucitar a algunos de ustedes, sino también dice la Escritura, y llama las cosas que no son como si fuesen. Como si un pecador se mereciese que Dios, desde el cielo, desde lo más eterno, desde lo más santo, desde lo más limpio, desde lo más no visible para los ojos del hombre, se haya acercado y nos haya llamado como si lo mereciéramos. Como si no lo mereciéramos. Y si tú te pones a razonar, no merecemos eso. No merecíamos que Jesucristo haya venido a la tierra a levantar al hombre del lugar en donde estaba. No merecemos que en algún momento Él nos haya ayudado a poder ver a Dios. No merecíamos que en un momento dado Él, a través de un canto, a través de la Escritura, nos haya llamado, nos haya hecho entender su voluntad, nos haya hecho entender su majestad, nos haya hecho entender su misericordia, nos haya hecho entender su ternura, nos haya hecho entender su plan maravilloso de vida eterna para nosotros. Nos haya hecho entender que nunca, nunca, nunca nos va a dejar solos. Nos haya hecho entender que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar ahí presente para ayudarnos, para bendecirnos, al haber restaurado y renovado nuestras vidas mediante Jesucristo. ¿Qué podía hacer Lázaro, amado, en comparativa a una persona viva? Tú y yo podemos estar aquí con vida. Tú y yo podemos respirar el día de hoy. Tú y yo podemos decidir en algún momento dado leer la Escritura, cantar, hablar, platicar con tu semejante, con el que tengas al lado. Platicar con tu esposa, platicar con tu esposo, platicar con tus padres, platicar con tus hermanos, platicar con quien sea. Tú lo puedes hacer y lo puedes desarrollar. ¿Por qué? Porque tienes vida.
porque tienes esa facultad de tu mente estar lúcido, de tener un pensamiento, articular palabras, articular frases y poder platicar con una persona. Y así mismo, si tú viene el Espíritu Santo a tu vida, poder platicar con Dios, poderte arrepentir, poderle decir perdóname, Señor, poderle hablar acerca de tu pecado y decirle, Señor, ya entendí cómo he agraviado tu nombre, ya entendí cómo yo he hecho lo malo. Tú y yo lo podemos hacer en algún momento. Lázaro lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer Lázaro? Porque naturalmente estaba muerto. Porque él no podía hacer ya nada más. Porque no había nada que él pudiese hacer para poder platicar con Dios. No había nadie que pudiese interceder por él. Sus hermanas estaban sumergidas en la tristeza, en la desesperación, habían quedado solas. La única fuente de poder ayudar a esas mujeres en esa época era su hermano. Quedaban solas, desprotegidas, huérfanas. No se nombra a los padres de Lázaro, ¿sí? No. Pudiéramos pensar que eran los tres que estaban solos, ayudándose entre ellos. La figura del varón era tan importante en esa época. La mujer quedaba completamente desprotegida, sola. Si moría el varón, que se podía hacer cargo de ella. Por lo tanto, ¿quién podía suplicarle al Señor Jesús por su hermano Lázaro, como lo hizo en una historia alterna Jairo? Nadie, ¿verdad? E inclusive cuando ven al Señor Jesús, sus hermanas le dicen, Señor, si tú hubieses estado antes. Si te das cuenta, no había esperanza alguna para Lázaro, ni para sus hermanas. Pero el Señor Jesús hace las cosas de una forma increíble, llamada su extraña obra. Y Él espera hasta el final, Él espera hasta que las personas puedan entender, Él espera hasta que puedas profundizar sobre tu vida para que Él pueda llegar y decirte lo que Él quiere y los planes que Él tiene para tu vida. Y fue cuando llegó el Señor Jesús, cuando para muchos la esperanza estaba perdida. Sus hermanas estaban en la desesperación, en la angustia. A pesar de que sabían que allí estaba el Señor Jesús, no había esperanza para ellas. No sentían esperanza, no sentían fe, no sentían consuelo, estaban devastadas. Quizás como muchos de los que estamos aquí presentes, en algún momento podemos estar devastados, podemos estar rotos, podemos estar descompuestos, podemos estar en una desesperanza, en tristeza, en agonía, en no entender lo que estamos pasando, en no entender lo que estamos pensando, en no entender nuestra vida y por qué nos están pasando las cosas que nos están pasando. En algún momento podemos entender, y es afirmativo, que quizás el trato de Dios esté sobre nuestras vidas. Dios nos quiere mostrar cosas a través de lo que estamos pasando. Cuando estás enfermo y Dios te ayuda y te sana, ves a Dios como tu sanador. Cuando tú estás triste y estás desconsolado y viene Dios a consolarte, lo entiendes como tu consolador. Y Dios se presenta delante de ti con sus diversas formas de hacerte entender que Él está ahí presente. Y en ese momento, cuando ya la esperanza estaba perdida para todos,
cuando ya lo habían inclusive sepultado, se presenta el dador de la vida, el dador de la fe, el dador de la misericordia, el dador de todo lo que somos y representamos. Dios. Y con esto abrimos el entendimiento para ver el versículo 18 y 19. Dice el libro de Romanos, capítulo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Amados, es increíble ver cómo termina el apóstol Pablo en el versículo 17 para abrirnos el entendimiento y entender el versículo 18 y 19. Porque Él, dice la Escritura, Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice posteriormente el versículo 18, hablando de Abraham, hablando de aquella persona que Dios llamó de una tierra donde no glorificaban el nombre de Dios, donde Abraham no tenía ninguna particularidad que pudiésemos decir: Dios lo llamó porque era bueno en tal cosa, Dios lo llamó porque era tal persona, Dios lo llamó porque tenía tal cualidad. No, amado, Dios lo sacó literalmente de una tierra donde había idolatría, donde había pecado, donde había disensiones, donde había pleitos, donde había errores, donde había a lo mejor una religión en diversos ídolos, donde había promiscuidad, donde había toda clase de pecado. Haz de cuenta un México. Y Dios lo sacó de ahí, lo apartó, como quizás Dios quiere apartarte a ti, como Dios quizás te está haciendo un llamado, como quizás Dios te ha estado hablando a tu corazón. Y dice la Escritura, Él creyó en esperanza contra esperanza. Y es bien significativo el poder decir: ah, caray, ¿cómo que Él creyó en esperanza contra esperanza? Él creyó con esperanza, pero en contra de la esperanza. En otras palabras, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todo lo que él estaba viendo en su vida, a pesar de que él estaba viendo su vida, su edad, su vejez, él creyó la palabra de Dios. Cuando Dios vemos en la Escritura, en la parte de Génesis, acompáñame por favor. Génesis 12, por favor. Génesis 12, capítulo 3. Dice la Escritura: ¿qué esperanza creyó Abraham? ¿Qué palabra creyó Abraham? ¿Qué esperanza contra esperanza creyó Abraham con fe? Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Le dice Dios a Abraham en el momento que le habló: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré.
Esta es la esperanza. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti, Abraham. Dice el libro de Romanos que Abraham, en el versículo 19, siendo de casi 100 años. Amado, naturalmente, las personas ya grandes de edad, varones, podemos tener una época en donde somos muy viriles y después esa virilidad va disminuyendo naturalmente por la edad, por el físico, por las enfermedades, quizás por alguna afectación en tu cuerpo. Pero lo cierto es que la virilidad del hombre va disminuyendo, bajando, a quedar casi nula o nula. Si hablamos que el promedio de vida en un varón es de 80 años, hablando en términos medios, pudiera ser más. Pero si hablamos de un varón a los 80 años, ¿qué podemos pensar de un varón de 80 años con todo respeto? Pues que ya no va a poder tener familia, aunque se case con una jovencita. ¿Por qué? Porque físicamente quizás ya no sea viril. ¿Te imaginas en ese momento que Dios le dijera a Abraham, o le dijo a Abraham, en ti bendeciré a todas las naciones de la tierra, en ti voy a poner la semilla para que puedas fructificar toda la tierra? Imagínate todo lo que Abraham pensó en ese momento. Yo siendo viejo, yo no teniendo a nadie como un heredero, teniendo yo en mi pensamiento que mi futuro heredero iba a ser mi esclavo. Eso es a lo que llama, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza contra esperanza? La contraesperanza que creyó Abraham a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da esperanza. Y la palabra de Dios nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Y la palabra de Dios nos amonesta. Y la palabra de Dios nos bendice. Y la palabra de Dios nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y Abraham creyó la palabra de Dios. Su palabra. Lo que Dios le dijo. Lo que Dios le comunicó. Lo que Dios le prometió. Y aquí empiezas tú a pensar, ¿realmente yo le he creído a Dios? ¿Realmente yo le estoy creyendo a Dios? ¿Realmente yo le estoy creyendo a mi Señor? ¿Realmente yo le estoy creyendo a Dios? ¿Realmente yo le estoy entendiendo lo que me está diciendo cada día cuando me dice, arrepiéntete, ponte a cuentas conmigo? El día de hoy yo te quiero salvar, el día de hoy yo te quiero levantar, el día de hoy yo te quiero perdonar. ¿Realmente le estás creyendo a Dios? ¿O estás poniendo tu esperanza en otras cosas? Y tú estás poniendo quizás tu esperanza en que, bueno, Señor, sí estoy entendiendo, pero ¿qué debo de hacer? Olvídate en lo que debes de hacer. Escucha la voz de Dios que te está diciendo y que te está hablando lo que Él quiere hablar a ti. Por eso la palabra de Dios dice aquí el apóstol Pablo, Abraham creyó con esperanza contra esperanza. En otras palabras, Abraham creyó con una esperanza la palabra de Dios. Dice la Escritura, para llegar, fíjate, aquí está la promesa de Dios que le había dicho, en ti bendeciré todas las naciones de la tierra, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué ha pasado cuando Dios te ha hablado a tu vida? ¿Qué ha pasado cuando Dios te ha dicho, ven? ¿Qué ha pasado cuando Dios te dice, arrepiéntete? ¿Qué ha pasado cuando Dios te quiere dar su palabra, que te la quiere depositar a tu corazón y tú no has obedecido y tú no has querido, no has creído realmente? Realmente no has creído. Aunque tú digas el día de hoy que sí has creído, pero que te ha vencido las tentaciones de esta vida, realmente no has creído. Porque no has creído con esperanza, contra esperanza en lo que Dios te ha dicho. Has creído en ti, has creído en tus posibilidades, has creído en tus fuerzas, has creído en lo que tú puedes desarrollar, has creído en lo que tú puedas hacer, has creído en lo que tú representas, has creído en tu reputación, has creído en lo que tú quieres hacer, has creído en tus límites, has creído en lo que tú quieres desarrollar, has creído en lo que tú puedes darle a Dios, pero no le has creído a Él y a su palabra. Anda, vende todo lo que tengas, repárteselo a los pobres y sígueme. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué has entendido de Dios cuando te habla a tu corazón? ¿Qué creyó Abraham? Que en medio de todo podía convertirse en el padre de muchas naciones. Era inimaginable quizás para un hombre de 100 años en ese momento poderse imaginar, ya no teniendo una virilidad, ya no teniendo la fuerza, el vigor para poder estar con su mujer y poder hacer que su mujer quedara embarazada y tener descendencia. Pero en ese momento, Abraham entendió la promesa de Dios. Había un pensamiento en Abraham. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Había una ayuda sobrenatural, había una esperanza en Abraham, había una esperanza de que Dios iba a cumplir todo lo que le había dicho, porque era un regalo que Dios le estaba dando a Abraham, era una gracia, era un depósito, era una promesa que Dios le había dicho a Abraham: en ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y todo eso, toda esa palabra era en contra de todo lo que él podía ver con sus ojos, de lo que él podía comprender. Iba en contra de todo lo que él podía entender, ¿cierto o no? Porque él se veía viejo. Él conocía que su cuerpo ya no era viril. Él conocía que su vigor se había acabado. Él conocía que ya estaba agotado. E inclusive, al verse a él, al mirarse él físicamente, aunque tuviera riquezas, aunque tuviera ganado, aunque tuviera sirvientes, aunque tuviera toda una abundante recursos económicos, él veía algo, él mismo, pero también volteaba a ver a su compañera, a su esposa, a Sara, y él veía: nuestros cuerpos ya están viejos, ya están muertos. Hablando acerca de la natalidad, Sara ya no podía tener hijos.
Sara, su periodo menstrual ya había acabado, su periodo fértil ya había culminado, ya había terminado todo para Sara. Sara ya no podía tener, ya no podía concebir, naturalmente ya no podía crear o generar óvulos que Abraham pudiese fecundar por medio de su esperma. No solamente era Abraham, sino que también veía a Sara, y Sara ya no estaba en la facultad natural. O sea, todo lo que Dios le dijo iba en contra de lo que él podía ver con sus ojos. ¿Y no es así con nuestras vidas? Si el día que a mí Dios me llamó para arrepentimiento, yo me hubiera visto a mí mismo, si tenía yo habilidades o no tenía yo habilidades, si tenía fuerza o no tenía fuerza, si tenía o no tenía algún don que poderle dar a Dios por correspondencia a lo que Él me estaba dando, no estaría yo aquí presente, porque todo era desolador. Si yo hubiera visto mi propia vida, ¿cómo, Señor? ¿Cómo vas a perdonar a este asqueroso pecador? Tú no sabes todo lo que yo he hecho. Señor, tú no sabes todo lo que yo he hecho con mi vida. Tú no sabes lo que yo he realizado con mis manos. Tú no sabes lo que yo he hecho cuando camino. Tú no sabes todo lo que yo he visto con mis ojos. Tú no sabes lo que yo he hablado con mi boca. Tú no lo sabes, Señor. ¿Tú crees que no lo iba a saber Dios? ¿Verdad que todo iba en contra de lo que yo podía ver con mis ojos? E inclusive no creía yo en Dios. Yo a Dios lo veía como un cuento. A Dios yo lo veía como una narrativa para poderte decir, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Sin embargo, mis ojos nunca lo habían visto. Y al ver una vida destruida, quizás tú puedas pensar, Dios no puede ayudarme porque mi vida está destruida. Dios no puede ayudarme porque esto que me está atando en mi pecado es más difícil de lo que yo puedo hacer. Esto en mi vida está tan complicado que no creo que Dios pueda solucionar algo. No creo que Dios pueda hacer esto. No creo que Dios pueda hacer esto. Tú me puedes decir, no, yo no me atrevo a decirle a Dios esto porque yo sé que Dios puede hacer esto y más. Porque yo sé que Dios puede cambiar las cosas, porque yo sé que Dios puede hacer todo diferente. Tú me puedes decir eso, pero ahora yo te pregunto, entonces, ¿por qué tu vida no ha cambiado? Si tú me puedes argumentar esto con tus labios. Abraham creyó, a pesar de que veía todo en contra. El día de hoy, ¿cuál es tu posición ante todas estas cosas? ¿Cuál es tu posición ante toda la vida que has visto, la propia y hacia tu alrededor? Porque a lo mejor tienes un matrimonio que está terriblemente destruido por el pecado. Quizás a lo mejor tu esposo es obstinado, es egoísta, es terrible, es enojón, es despiadado. A lo mejor te trata con crueldad, a lo mejor te trata como si tratara la chancla. A lo mejor la chancla la trata con más cuidado. A lo mejor su calzado lo trata con más delicadeza. A lo mejor su calzado te lo lustra. A lo mejor cuando vas a un restaurante con tu esposo se atreve a darle una propina a la mesera y a sonreírle, pero cada mañana que tú le sirves su alimento jamás te dice gracias, amor. Y quizás tú eso lo veas como una parte en decir, Dios no puede hacer nada en mi esposo, o Dios no puede hacer nada con mi mujer. La fe no es por vista, porque creemos en algo que no hemos visto con nuestros ojos.
pero ahí está. Abraham no se dejó llevar por la vista, por lo que humanamente nos puede derretir. Señor, es que es tanto mi pecado, me metí tanta pornografía, me metí tantos vicios, me metí tantas cosas en mi cuerpo, me metí tantas cosas, no creo posible que tú puedas hacer algo en mi vida. Dios lo puede hacer. Por eso te ponía el ejemplo anterior de Lázaro. Lázaro, ¿qué podía hacer? Nada. Y Dios fue sobre Lázaro. ¿Qué podemos hacer nosotros para solucionar nuestra vida? Nada, pero Dios sí lo puede hacer. Por eso dice la Escritura que Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, conforme a la palabra de Dios. El día de hoy mucha gente te puede decir muchas cosas. El día de hoy mucha gente te puede dar la palmadita. El día de hoy muchos pastores mentirosos te pueden decir haz la oración hueca, pueden decirte muchas cosas, pueden decirte confiésalo y recíbelo, pueden decir muchas tonterías, pero la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y a mí lo que me diga Dios, eso haré y eso obedeceré, porque Él es fiel, porque esa es su palabra, porque ese es su testamento, porque estas son sus instrucciones, porque ese es su manual, porque ahí dice cómo debo de operar yo como ser humano ante mi sociedad, ante mi padre, ante mi madre, ante mi esposa, ante mis hijos, ante mis hermanos, ante la iglesia, ante el público en general, ante todo lo que yo esté en mi trabajo, en donde quiera que yo me esté desarrollando. Es la palabra de Dios y esa la creo. Si Dios me dice que esto está mal, lo creo y no lo cuestiono. Si esto me dice Dios a través de su palabra, lo creo y no lo cuestiono. Porque yo creo que es la palabra de Dios. ¿Tú crees que es la palabra de Dios lo que estamos leyendo? ¿Lo que tú tienes en tus manos? ¿Crees que es la palabra de Dios? ¿Realmente crees que es el testamento que Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos vivir? ¿Lo crees realmente? No veo que tú digas o asientes con tu cabeza. ¿Crees eso? Entonces, ¿por qué no te has arrepentido? Entonces, ¿por qué no vives una vida piadosa? Entonces, ¿por qué no abrazas a tu esposa con cariño? Entonces, ¿por qué no amas a tus hijos? Entonces, ¿por qué no perdonas a tu prójimo? Si realmente lo creyeres, no lo cuestionarías con las actitudes de tu vida, porque el estar cuestionando la Escritura no es nada más con labios, sino no es obedeciendo lo que Dios te está diciendo. Te quiere llevar a que creas su palabra, que no le creas un hombre, porque los hombres nos podemos equivocar, porque somos torpes, pero Dios no es como los hombres. Dios es fiel, y Abraham sabía que Dios era fiel, por eso él creyó con esperanza contra la esperanza. Su fe descansó de Abraham sobre la palabra dicha por Dios. ¿Cuál es tu descanso? ¿Cuál es tu descanso? Que alguien te dio una palmadita y te diga, ándale, ya eres salvo. ¿Cuál es tu descanso? Que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo te alabe, que todo el mundo te diga, ay sí, yo ya te veo salvo, yo ya te veo salva, yo ya te veo convertida. Esa es tu esperanza. Tu esperanza, si es así, no es esperanza, sino es desgracia.
Es una total desgracia porque estás fundamentando tu vida en la opinión de los hombres, y los hombres somos ciegos, somos testarudos, somos terribles delante de los ojos de Dios, pero Dios no. Y Abraham supo en quién creer. No puso sus ojos en el cuerpo de su esposa. No puso sus ojos en su fe, en que su esposa ya no menstruaba, en que su cuerpo ya estaba agotado, en que físicamente ya no podía tener ningún orgasmo, no podía tener alguna reacción sobre una sexualidad para poder ir sobre su esposa y quedar embarazada. No puso su esperanza en esas cosas naturales. Las puso en Dios. Si Dios dice, Dios hará. Si Dios dice, Él hará. Abraham, pero ya estás viejo. Si Dios dice, Él hará. Abraham, ve a tu esposa, ya no puede tener hijos. Si Dios dice, eso hará. Abraham, es que mira, ya estás a punto de morir, ya tienes 100 años, ¿cómo estás creyendo todavía en Dios si ya tienes 100 años? Si Dios dice, Él hará. Y tú te mueves. De repente ves la tierra que se mueve y te espantas. ¿Dónde está tu esperanza? En las circunstancias. Ahí está tu esperanza, en las circunstancias. El día de hoy, sé muy sincero, sincera. ¿Dónde está tu fe? ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En las circunstancias? Por eso no hay una salvación en tu vida. Porque las esperanzas pueden, si tu esperanza está sobre las circunstancias y esas circunstancias son adversas a lo que tú estás viendo, adversas a lo que tú quieres, se te mueve todo. Por eso no has creído. Porque tu esperanza son las circunstancias. Y en la vida de un cristiano las circunstancias siempre son adversas, nunca son favorables, siempre son adversas. Siempre la fe del cristiano es probada. Dios nunca nos prometió ser cristianos para hacer algo aquí en la tierra y tener paz o ser algo especial, no. Vende todo lo que tengas. Dáselo a los pobres, niégate a ti mismo y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Prácticamente le estaba diciendo al joven rico, quédate en la miseria y tu vida va a ser la cruz. Y el joven rico sabía lo que significaba la cruz, un lugar de tormento, un lugar donde los delincuentes eran crucificados para poder ser de ejemplo a la sociedad, y con eso tenían amedrentados a todos para decirles, mira, si tú haces algo malo, tu destino es eso. Imagínate las palabras, a lo mejor para ti no son impactantes y no significan nada, pero para el joven rico significó mucho. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En las circunstancias? Ay, es que hizo un mal clima, por eso no voy a ir a la reunión, porque está haciendo un mal clima. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Y créeme, que si tú vives en Dios bajo circunstancias, no te garantizo un buen cristianismo. Porque para un cristiano, el tener esperanza es contra esperanza. Porque no siempre nos va bien. Porque sufres en esta tierra. Y te lo digo de una vez,
para que no pienses, como dicen aquellos mentirosos charlatanes, que el ser cristiano es para estar en abundancia, en riqueza, en victoria, como dicen ellos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Qué terrible, qué cruel, no qué cruel, pero qué real es la Escritura. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Bien específico. La palabra de Dios bien específica, diciéndonos: Abraham no se debilitó en su fe al ver o al considerar su cuerpo. Pero algo específico, que estaba ya como muerto. La misma palabra nos enfatiza que Abraham, en cuestión natural, ya estaba muy viejo, ya estaba muy agotado, pero él consideró eso no como un obstáculo para creer, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no era una persona débil en lo que se refiere al ejercicio de su fe. Él creyó en la promesa de Dios. Tampoco su fe se debilitó por el logro que él pudo obtener al creer a Dios. O sea, su fe de Abraham no se debilitó por orgullo, por decir: yo creo en Dios de tal manera que nadie puede creer como yo. No fue soberbio Abraham, fue humilde. Él creyó naturalmente a Dios. Tampoco se debilitó su fe por la duración del tiempo para poder cumplir la promesa o ver cumplida la promesa de Dios en su vida. ¿Cuántas veces tú puedes estar pasando cosas en tu matrimonio, con tus hijos, con tu propia vida, y dices: ya pasó mucho tiempo de lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Ya pasó tanto tiempo que le he estado orando a Dios que mi esposo pueda creer. Ya pasó tanto tiempo que yo le he estado clamando a Dios por mis hijos. Ya pasó tanto tiempo que yo le he estado clamando a Dios por ciertas cosas. Ya pasó tanto tiempo que yo le he estado diciendo a Dios: Señor, sáname. Dios, oyes a otros. Señor, yo he visto cómo tú has metido tu mano en los cuerpos de otros y han sido sanos. ¿Por qué en mi cuerpo no hay esa sanidad que yo quiero, Señor? Y no es para que yo pueda estar como si nada, sino es para que yo pueda desarrollar lo que yo tengo que desarrollar en mi vida, en mis actividades, para poder atender a mis hijos, para poder atender a mi esposo, para poder atender a mi esposa. Porque otros sí, porque yo no, Señor. A través del tiempo, cuando tú ves esas cosas, muchas personas se ven debilitadas en su fe. ¿Por qué no me escuchas, oh Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Inclusive yo he platicado con personas que me han dicho en un sentimiento de queja: Dios no me escucha, Dios es esto, Dios es lo otro, imputándole a Dios maldad. Porque piensan que Dios no les escucha y no les concede sus peticiones, quizás egoístas. Pero en este caso, Abraham, por el transcurso del tiempo, su fe nunca se debilitó. Nunca tuvo fe. No consideró su propio cuerpo muerto.
Hay una copia alejandrina de este texto que narra lo siguiente en esta parte, hablando del cuerpo de Abraham. Consideró su propio cuerpo ahora muerto. No como muerto. Consideró a su propio cuerpo ahora muerto. No como muerto, sino ya se consideraba su cuerpo muerto. Agregando un énfasis mayor, agregando quizás una descripción más fuerte, una descripción más notoriamente, más descriptiva acerca de cómo Abraham realmente veía su cuerpo. Sin embargo, no por eso se debilitó. Su fe nunca se debilitó. Su cuerpo, ahora que lo veía muerto, no le importó. Él creyó la palabra de Dios, inclusive en contra de lo que él podía ver de su esposa. Viendo su vientre muerto de Sara, no apto para concebir, no apto ya para llevar niños en su vientre, son cosas que él pudo haber considerado fuertes, negativas, en contra de todo pronóstico que pudiese significar el quedar embarazada y poder ser padre de naciones. Amado, con esto te quiero decir algo. Dios es el Dios de los imposibles. Dios hace su extraña obra. Dios hace a través de lo que ya no es para hacer algo que es, como dice aquí el libro de Romanos capítulo 4, versículo 17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la obra misteriosa de Dios. Esa es la obra que Dios hace en la vida de las personas. Esa es la debilidad en medio de la fe. ¿Te sientes débil, hermano? Hermana. Hermano que me escuchas a través del internet. ¿Te has sentido débil? ¿Te has sentido que en un momento dado tus fuerzas ya están decayendo? ¿Sientes que nadie te entiende? ¿Te has sentido solo en medio de este mundo? ¿Te has sentido solo o sola a través de todo ese mar embravecido? ¿Te has sentido que tus fuerzas ya no son fuerzas, sino estás subsistiendo solamente por algo que tú no entiendes qué es ese algo, pero tú estás subsistiendo de esa manera en debilidad? Cree en esperanza contra esperanza el día de hoy. La palabra de hoy es para ti, hermano, para que tú creas como lo hizo Abraham. Cree, pero no creas en la palabra de un hombre, no creas en tus pensamientos, no creas en tus, como muchos humanistas lo hacen, confiésalo y recíbelo. Mira, cree y vas a ver que la naturaleza, vas a ver que toda esa energía te va a venir, vas a ver que la reciprocidad de la vida, el creador, el espacio te va a devolver lo que tú
has estado tratando de obtener porque eres una persona buena. No creas en esas tonterías. Cree en la palabra de Dios. Cree que cuando tú estés leyendo la palabra de Dios y Dios te da una palabra, créela. Dios te va a conservar, Dios te va a impulsar, Dios te va a llevar hasta el final, hermano, hermana, porque Él lo ha prometido. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Él vino aquí a la tierra, Él dio su vida en un momento de agonía con la finalidad de llevarnos al cielo, hermano, de santificarnos, de llevarnos a su gloria. En este mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido. Y tú, amado, que estás en una posición de agonía por tu pecado, que estás en una posición de que sientes que tú no eres salvo y que has reconocido en tu corazón que no ha habido una salvación en tu vida, sino ha habido una religión, que te has guiado por dogmas humanos y porque tú has pensado que eres salvo cuando realmente no eres salvo por tu fruto. Cree en la palabra de Dios cuando Dios te dice: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Yo hoy a ti te llamo al arrepentimiento. Yo te llamo a que tú puedas entender que la palabra de Dios nos ordena arrepentirnos. No es una opción. No creas que es una elección, que tú puedes el día de hoy decidir arrepentirte o decidir no arrepentirte y postergarlo. Si Dios el día de hoy te habla y te llama, atiende su voz. Atiende a su llamado. Porque no es hombre el que te llama, sino es Dios. Es su Espíritu. Cierra tus ojos, por favor. Si hoy has estado batallando con ciertas cosas en tu vida, amado hermano, hermana, sigamos el ejemplo de Abraham, que él creyó no por vista, sino con fe. Él creyó la palabra de Dios. Él creyó lo que Dios le dijo, independientemente de lo que él veía con sus ojos. Amado, no pongamos nuestros ojos en lo que vemos. Pongamos nuestros ojos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y renuévate, hermano. Renuévate en Dios. Créele a Dios. Y tú, que no te has arrepentido, clama a Él. Quizás hayas misericordia. Yo ignoro quienes puedan estar delante de Dios para este punto. Yo lo ignoro y no me atrevo a decírtelo. Tú sí, tú no. Yo no me atrevo a eso. Yo solamente sé que la Escritura dice: arrepentíos, confesad sus pecados y creed en el Evangelio. Amado Padre, estamos aquí delante de ti, Dios, poniendo nuestras vidas
poniendo, Señor, nuestra mente, poniendo nuestra alma delante de ti, Dios, para que tú hagas de nosotros, Señor, lo que en tu decreto divino ya has determinado para cada uno de nosotros. Pero te lo ponemos delante de ti, Padre, para hallar delante de ti misericordia, Señor, y favor tuyo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a creer, Padre. Ayúdanos a creer en esperanza, contra esperanza, como lo hizo Abraham, Padre. Los tiempos son difíciles, Señor. A veces son tan abrumadores los momentos que vivimos en el hogar, en los trabajos, en las calles, Señor. Al escuchar tantas noticias, Señor, que nos desgarran el corazón, que nos hacen ver la maldad del hombre de una manera tan terrible, Señor. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás tú, Señor? Cuando vemos que los padres matan a los hijos, cuando vemos que los hijos o los niños, niñas son entregados, Señor, a gente desalmada que los explota, que los trata como si fueran peor que animales, Señor. Nos desgarra el corazón, Señor. Y nuestra fe se debilita, Señor, pensando, ¿dónde estás, Señor? Al ver nuestras familias, Señor, que no creen en ti, que se obstinan en sus pecados, Señor, nos desgarra el corazón, Señor. Al ver personas que no se arrepienten y no entienden el Evangelio, Señor, nos desgarra el corazón, Señor. Pero hoy ayúdanos a nuestra fe, Señor. Ayuda a creer, Señor, más en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Vemos nuestra humanidad, Señor, vemos nuestras debilidades, Señor. No somos poderosos en ningún momento, Señor. No somos suficientes, solamente tú eres suficiente, Señor. Solamente tú eres fuerte, Señor, solamente tú eres santo. Amado Dios, ayúdanos a creer. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a confiar, Señor. Aunque veamos, Padre, que los montes se trasladan al mar, Señor, no temamos, Padre. Señor, aunque vengan enfermedades, aunque vengan fuertes vientos, Señor, y la marea crezca embravecida, Señor, y golpee nuestra barca, Señor, al grado, Señor, que veamos que anegamos y que nos hundimos, Señor, Padre, podamos ver tu salvadora mano, Señor, que nos ayuda. Amado Padre, ayúdanos a creer. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Te lo pedimos, amado Padre. Que tu luz brille, Señor, a través de la oscuridad, Padre. A través de lo que vemos como el pecado, Señor, que tanto nos aflige, Señor. En tu nombre precioso, Señor. En tu nombre precioso te lo pedimos, Padre, y se haga conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Padre. Pero ayúdanos. Amén. Amén. Terminamos nuestra reunión agradeciendo a Dios por este momento. Pero yo sí quisiera comentarte algo como punto final. Te invito a que no veas las circunstancias. Te invito a que creas conforme a la palabra que fue depositada en tus manos.
Dios te bendiga, que tengas un excelente día de reposo, un excelente día para estar en familia. Que Dios te bendiga mucho y estamos para servirte. Y nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios para ver otros versículos más de este precioso libro de Romanos. Dios te bendiga mucho.